Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Julia Santibáñez y estamos aquí en un programa muy especial de Léemelo, porque el invitado de hoy es nada menos que Gonzalo Celorio y nos recibe en su casa. Gonzalo es escritor, es crítico literario, es un académico y un universitario de verdad de cepa. Él es autor de libros, por ejemplo, como Los Apóstatas, como Tres Lindas Cubanas, Mentideros de la Memoria, entre otros. Además, Gonzalo es director de la Academia Mexicana de la Lengua y estamos a unos días, el 23 de abril, él va a recibir en España el Premio Miguel de Cervantes, que no es cosa menor, es realmente un reconocimiento importante a su vida y a su trayectoria. Y por eso estamos aquí, para platicar con Gonzalo Celorio. ¿Sobre qué? Sobre libros y escucharlo, leernos algunos fragmentos. Gonzalo, qué gusto y qué agradecimiento que nos recibas, además, aquí en tu casa. Al contrario, queridísima Julia, estoy muy contento de estar aquí en este programa que no nada más se lleva a cabo en mi biblioteca, sino que es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México a la que yo le debo toda mi vida, realmente. Es cierto lo que recordábamos antes, que cuando me preguntaban si yo era egresado de la UNAM, decía que no, porque nunca había salido de ella, no había terminado mi preparación en la licenciatura o en el posgrado, cuando ya daba clases en la licenciatura. Y bueno, pues durante casi medio siglo ejercí la docencia, lamentablemente por asuntos, sobre todo de voz, que la tengo un poco maltratada, y de locomoción, y porque me aburría mucho de las clases telemáticas, tuve que jubilarme. Pero hay algo importante en la legislación universitaria que considera que los egresados son también parte de la comunidad. De manera que sigo siendo universitario pues hasta la muerte. Y eso no podría darnos más orgullo en un programa de TV UNAM entre universitarios. Así es. Gonzalo, para empezar este programa, antes de que nos sorprendas con las lecturas que decidiste compartirnos, quiero preguntarte cómo fue tu inicio con los libros, cómo fue tu acceso a ellos, cómo empezaste a leer de niño. He contado alguna vez una anécdota que quizás convenga ahora repetir, porque yo soy el 11º hijo de una familia de 12. Mis padres se guiaban por la divisa evangélica de que hay que tener los hijos que Dios nos mande. Para mi fortuna, porque si no, no estaría aquí conversando contigo. Y cuando yo nací, mi padre era un hombre ya en la senectud de la vida. Y mi hermano mayor, Miguel, un hombre muy culto, muy inteligente, muy preparado, muy sensible también, un gran arquitecto, me adoptó como su hijo putativo, digamos, y él tenía una gran biblioteca en su habitación. Mi casa era una casa que parecía entre un convento y un motel carretero, porque pues éramos tantos los que habitábamos en esa casa. 12 hijos más papá y mamá. Y entonces, bueno, era una recámara tras otra, pero como mi hermano Miguel, que era arquitecto, fue el que hizo esa casa, él se hizo una habitación espectacular, la más grande y la mejor iluminada. Y él tenía una biblioteca en su casa, era más una biblioteca que un dormitorio. Y me invitaba cuando yo era niño y me hacía memorizar una serie de palabras o de frases con palabras muy prestigiosas, muy rimbombantes, que yo no entendía, pero que memorizaba. Y entonces cuando llegaba alguna novia suya, me subía, me acuerdo de los codos, me empujaba hasta ponerme en el trinchador del comedor, y entonces me preguntaba como muy casualmente: Gonzalo, ¿hasta dónde me quieres? Y yo le decía, pues hasta la Cólquida, donde Jasón buscaba el vellocino de oro, y te quiero hasta el confín del universo, y te quiero hasta la última estrella de la Vía Láctea. Y yo no sabía ni qué era confín ni Vía Láctea, y mucho menos quién era el tal Jasón. Pero
Eso me lo había ya aprendido de memoria por sus instrucciones, bajo su tutela, y entonces la novia quedaba seducida y yo me empezaba a diferenciar, gracias a la palabra, precisamente, de todos mis demás hermanos, porque mi madre pues se guiaba también como criterio elemental de educación y de contención de esa familia con el precepto, el lema, el dictum más bien, de que todos mis hijos son iguales. Y eso era atroz porque uno quiere siempre singularizarse, ser uno. La identidad. La identidad. Pues yo me di cuenta que a través de la palabra encontraba la identidad. Y esa biblioteca de mi hermano pues me daba la sugerencia de que en los libros estaban escondidas esas palabras que tanto me gustaban porque tenían una gran eufonía y porque además al decirlas pues me generaba algún reconocimiento, algún aplauso y alguna distinción sobre todo. Entonces creo que ahí nació mi vocación literaria, mi vocación por la palabra y evidentemente el gusto por los libros desde una edad muy, muy temprana. ¿Conservas alguno de esos ejemplares de infancia? No muchos, pero quiero decir que el primer libro que yo compré con mi sueldo, porque al terminar la primaria nuestros padres nos orillaban a trabajar y los más chicos trabajábamos en el periodo vacacional con los hermanos mayores. Y entonces yo trabajé en un despacho de contabilidad de una compañía de la cual era gerente mi hermano Benito, y entonces con ese primer sueldo me compré un libro de Rosario Gutiérrez Skilsen, una gramática española. ¿Pero por qué una gramática? Bueno, porque en esa gramática había también pasajes literarios, algunos de ellos bíblicos, otros de la tradición hispánica. Y me lo compré porque todo lo heredábamos. Todo lo heredábamos. Yo nunca estrené un traje hasta que me lo pude comprar yo, pero heredábamos todos, todo. Y entre las cosas que heredábamos estaba obviamente los libros. Y yo ya no quería tachar el nombre de Eduardo, porque Eduardo había tachado el de Jaime, y Jaime el de Carmen, y Carmen el de Ricardo, y Ricardo así, ¿no? Entonces yo quería poner por primera vez en una página impoluta, virginal, mi nombre sin ningún antecedente penal. Y entonces ese fue el fondo de origen de mi biblioteca. Oye, y antes de ir a la lectura del primer fragmento que tú nos vas a compartir, ¿tienes algún ritual para leer? No sé, con un café, a tal hora del día, con un lápiz, no sé, algún ritual que signe tu contacto con un libro. Sí, yo en las mañanas escribo y en las tardes leo, porque tengo más vigor en las mañanas como para ser el transmisor y una mayor tranquilidad en las tardes para abrirme a la recepción. Entonces leo todas las tardes y leo de una manera bastante rigurosa, muy disciplinada. Leo sentado a mi escritorio, con un lápiz en la mano, porque no soy muy respetuoso con los libros, o más bien mi manera de respetar los libros es subrayándolos, y hay libros que se me han acabado como si fueran pastillas de jabón después de tanto usarlos. Claro. Y los subrayo y los leo y anoto además al margen. Creo que esta edición de Rayuela tiene más texto mío que el de Cortázar. Sí, subrayo, escribo, pero además tengo un blog de notas y estoy permanentemente escribiendo de lo que leo.
Muy bien. Pues, ¿por qué no pasamos directamente a Cortázar? Rayuela, este libro que tú elegiste para leernos un capítulo en particular, el 68. Cortázar, a quien tú recibiste en la Facultad de Filosofía y Letras como secretaria de Extensión Académica. El libro se publica en 63 y tú recibes a Cortázar en el 83. ¿Nos puedes leer el fragmento con tu voz? Va a ser un deleite. Bueno, elegí un capítulo que está en glíglico, es decir, está en un lenguaje totalmente artificioso, deliberadamente artificioso, pero que de manera muy clara, más clara que si hubiera estado escrito en un discurso comprensible a primera lectura, hace una penetración, y aquí la palabra incluso tiene un cierto sentido erótico, sí, en un referente de carácter amoroso. Es verdaderamente una maravilla. Apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendidos como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapluvia del orguño, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. Evoé, volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar perlinos y márulos. Temblaba el troc y todo se resolviraba en un profundo pínice, en iolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa el fragmento y qué cosa escucharlo con tu intensidad y con esa cadencia que tú le pones! Gracias por compartir este fragmento que es de las cumbres de la literatura en español, sin duda alguna. Tú has dicho, Gonzalo, que tu vida se divide en antes de JC y después de JC, Julio Cortázar. ¿Por qué es tan importante para ti? Ese JC sí, es Julio Cortázar. Para mí fue muy importante la lectura de Cortázar, de Rayuela y de los cuentos, muy particularmente los primeros cuentos de Cortázar. Y quiero decir que hay libros que modifican el pensamiento. Bueno, un libro siempre modifica algo y si no, ese libro no cumple su función realmente. Y la mayoría de los libros modifican el pensamiento. Uno piensa de una manera diferente, encuentra un ámbito de reflexión distinto al que tenía antes, descubre una serie de fenómenos, de sensibilidades que no había experimentado. Pero hay libros que modifican la conducta. Y este es el caso, para mí, absolutamente excepcional de Julio Cortázar. ¿Por qué? Porque uno, después de leer a Julio Cortázar, ya
no puede ser el mismo, te transforma y cambia tus hábitos, tu escala de valores, tu conducta. Uno no puede subir una escalera de la misma manera después de haber leído las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Uno no puede hacer el amor igual que antes de la lectura de Cortázar, no puede realmente ni siquiera tomar un café igual que lo hacía antes. Hay todo un universo verdaderamente prodigioso que, en primer lugar, pone en tela de juicio todos los valores que tenías acumulados desde la infancia, los pone en crisis y te abre la posibilidad de una transformación hacia un estadio superior, sin lugar a dudas, superior porque te va carcomiendo todas estas estructuras rígidas, coercitivas, encarcelantes, que te han constreñido mucho. Es un escritor de gran liberación. Cortázar te libera de todos tus prejuicios, pone en tela de juicio todo tu sistema cultural, educativo previo a la lectura. Eso es verdaderamente prodigioso y no suele suceder con muchos escritores. Cortázar te cambia la conducta. Cortázar te cambia la conducta. Pues gracias por compartirnos, Rayuela. Si ya la leímos, vamos a volver a ella sin duda. Y si no la hemos leído, me parece que es el momento, después de que termine el programa, de ir a comprar un ejemplar de Rayuela porque sigue siendo tan vigente como para eso, cambiarnos la conducta. Vamos a ir a un corte, pero regresamos muy pronto aquí al Léemelo con Gonzalo Celorio desde su casa. Ya regresamos aquí a Léemelo con Gonzalo Celorio en su casa. Él dice en el corte, doblemente su casa, porque está en su casa emocional, simbólica, que es la UNAM, junto con Canal 22. Este programa lo hacen en colaboración ambas instituciones, pero también en su casa, su casa física. Gonzalo, tú estudiaste literatura en la UNAM, efectivamente. Y ya mencionabas que nunca egresaste porque sigues siendo universitario. Pero yo quiero preguntar, ¿tuvo algún autor, alguna lectura que te motivara de manera particular a entrar a letras en la UNAM? Bueno, no es nada más una lectura, sino una sucesión de lecturas. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con un curso de literatura en la preparatoria que me entusiasmó muchísimo, de literatura española y de literatura mexicana. Y es curioso porque libros de extrema juventud que yo leía, pues no necesariamente eran los libros que tenían particular éxito entre mis compañeros. Yo recuerdo leer casi de manera clandestina La vida es sueño de Calderón de la Barca, y casi de manera clandestina porque me lo tenía que poner así abajo del pupitre, como si fuera un libro pornográfico, porque pues quería yo seguir leyendo aún en clase de química o de biología, y todavía me sé de memoria todo el monólogo de Segismundo. Claro. Por el gusto de... ¡Ay, infeliz de mí! Sí, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bueno, no lo sigamos por ese camino porque no acabamos. Pero lo que quiero decir es que tuve un gusto muy bien inculcado por algunos maestros para la literatura, y yo no tuve realmente ninguna duda en que lo que yo quería estudiar era letras, a pesar de que, claro, mis hermanos mayores me decían el manido comentario de que me iba a morir de hambre. Y no, pues por fortuna no me morí de hambre y pude dedicarme sin ningún tipo de vacilación a estudiar literatura
de entrada, porque pues incluso me decían, ¿por qué no mejor estudias Derecho y ya después te dedicas a la literatura? Mi única quizás distracción es que me entusiasmaba mucho el teatro. Y yo hice mucho teatro en la Escuela Nacional Preparatoria, aunque yo no estudié la preparatoria en la Escuela Nacional, pero como el colegio donde yo estudié era de puros hombres, pues no podíamos montar casi ninguna obra, porque si hubiéramos vivido en los tiempos shakespearianos, claro, pues, los hombres hubieran hecho el papel de mujeres, ¿no? Como en la época shakespeariana. Pero entonces, un maestro mío, que era maestro en la preparatoria donde yo estudié, una preparatoria confesional, el Centro Universitario México, me invitó a que formara parte de su grupo de teatro que él tenía en la Escuela Nacional Preparatoria, y ahí hice mucho teatro. Pero el teatro lo seguí haciendo aún en la universidad, como actor y como director, pero el teatro es algo que te exige una especie de animalidad, es el son teatricón. Y eso sí, necesitarías dedicarle toda la vida al teatro, y preferí dedicarle toda la vida a la literatura, porque era una vocación más fuerte. También tenía dudas en el sentido de que yo quería ser escritor y la vida académica a veces la sentía como incompatible con la creación literaria, pero no, eso lo resolví más o menos pronto, porque pues no todo lector escribe, pero todo escritor lee, y qué mejor manera de leer que leer con la guía profesoral y académica de un discurso literario más consistente, más profundo, más amplio. Yo no hubiera leído toda la literatura telúrica latinoamericana si no hubiera estudiado letras, o no hubiera leído los autos de los Reyes Magos de la época medieval si no hubiera estudiado la literatura formal, orgánicamente. Y esto para mí fue realmente importantísimo, porque la facultad no forma escritores, pero forma lectores, y forma lectores profesionales, y el tener una formación de lector, bueno, pues no puede ser incompatible con la escritura, ¿no? Claro. Además, nada es incompatible con la escritura. Si pienso en Rulfo, a quien vamos a leer ahora, que era vendedor de llantas de la Dulce Euskadi, pues todo puede ser compatible con la literatura, y cómo no va a ser compatible el estudio, la lectura académica, la formación académica para poder escribir. Claro, al revés, se complementan, se enriquecen. Sin lugar a dudas. Una a la otra. Este es el segundo libro, el segundo fragmento que tú elegiste del Llano en Llamas, el cuento Lubina, del mexicano Juan Rulfo. Y tú comentas en tus memorias que te diste cuenta en algún punto antes de entrar a Filosofía y Letras que conocías más tu país por un cuento de Juan Rulfo que por todos los libros de geografía e historia que habías leído en primaria, secundaria, preparatoria. Me parece una visión bellísima de lo que es Juan Rulfo. Así que si te parece, me voy a dar el permiso de leer el principio de Lubina de Juan Rulfo, que está incluida en el Llano en Llamas. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por ahí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra.
y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños. Pero yo lo único que vi subir fue el viento, entre molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras. Esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, ahí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Juan Rulfo, nada menos. Gonzalo, ¿qué hace tan única la literatura de Juan Rulfo? ¿Por qué nos estremece? ¿Por qué nos sacude? ¿Por qué es tan fundamental, tan toral? Bueno, tú decías hace un momento que yo podía conocer mejor mi país por la lectura de Rulfo que por todos los libros de historia o de geografía o de sociología que se han escrito sobre el medio rural mexicano. Y es que yo creo que la literatura en general, pero muy particularmente la literatura de Rulfo, tiene la capacidad de ampliar las escalas y las categorías de la realidad. Uh-huh. Es decir, que Rulfo no se limita a decir o a contar lo que los hombres hacen, los seres humanos hacen, dicen o piensan, sino que también da cuenta de lo que sueñan, de lo que inventan, de lo que recuerdan, de todo aquello en lo que creen, y eso es parte de la realidad. ¿Cómo vamos a pensar que los sueños no son parte de la realidad? Son parte de la realidad, tan parte de la realidad como los elementos más físicos y más palpables o más tangibles. Yo creo que eso es lo que tiene Rulfo, que tiene la capacidad de incluir de una manera absolutamente natural lo que en otros discursos podríamos considerar como fantástico, como maravilloso, pero que aquí se transcurre, se discurre de una manera absolutamente natural como parte sustantiva de ese punto de partida que es la realidad mexicana, la realidad rural mexicana. Pero además hay otra cosa, porque no se trata nada más de un gran observador de la realidad que incluye otros factores que no siempre son considerados como realistas, sino que hay un proceso de transformación, porque la realidad se transforma con la literatura, pero la realidad ensanchada por el verbo que la describe, finalmente se vuelve más real que la realidad, porque la realidad tiene la capacidad de hacer calas más profundas. La literatura tiene la posibilidad de hacer calas más profundas en la realidad que le sirve de referente. Y eso ocurre sobre todo, en mi opinión, en el lenguaje. Todo el mundo dice, es que Rulfo puede describir con absoluta minuciosidad y puntualidad la manera de hablar de los campesinos mexicanos. No es cierto, él ha transformado ese discurso en algo que tiene un nombre, poesía. Esto es lo que hace Rulfo. Ha transformado, para darle un estatus poético, la realidad verbal de las comunidades rurales de nuestro país, y eso a mí me parece prodigioso. Sabines decía que un buen texto de prosa termina siendo poesía, y su ejemplo era Rulfo. Decía, Rulfo hace poesía. Sí, claro. Y es un poco lo que estás también señalando. Gonzalo, yo me quiero permitir
recomendarle leerle al público un pequeño fragmento de tu libro de memorias, Ese montón de espejos rotos, que se publicó en 2025 y que es realmente delicioso. Vas de la vida particular, familiar, a, por supuesto, todos los ámbitos culturales donde te has desenvuelto, más recientemente como director de la Academia Mexicana de la Lengua, pero bueno, ya mencionaba yo la UNAM, pero también el Fondo de Cultura Económica, tu relación con la FIL Guadalajara. Es decir, uno se entera de vida y obra de mucha gente y de manera muy fascinante, muy rica, porque tu lenguaje es delicioso y nos permites acercarnos a esos personajes y a esas historias como si estuviéramos ahí. Así que si me permites, quiero leer un pequeño fragmento. Este libro de Gonzalo se publicó en 2025, como digo. Voy a leer un pequeño fragmento que tiene que ver con este lugar en donde estamos, donde han transcurrido buena parte de tus años, no necesariamente en este físicamente, pero sí en una biblioteca. Dice Gonzalo, la biblioteca es el espacio en el que se resuelve, mejor que en ningún otro, la antinomia de la inmovilidad más pacífica y los desplazamientos más aventurados. La palabra biblioteca tiene cierta connotación sagrada e iniciática que la vuelve solemne, excesivamente prestigiosa. Y de algún modo esta enjundia contradice el gusto, la pasión, el cariño, la alegría, la felicidad, pues, que los libros me provocan. ¿Qué significa para ti entrar a tu biblioteca? ¿Cómo es para ti la experiencia de entrar a tu biblioteca? Bueno, es el espacio donde vivo. Se ha convertido esta casa en una biblioteca. Bueno, tengo por ahí un espacio para dormir y otro para cocinar, pero pues todo lo demás es un conjunto de libros, porque los libros nacen, crecen, se reproducen, pero no mueren. Y entonces es muy difícil deshacerse de un libro al que ya se le dio entrada en casa. No le puede uno dar una patada. Ahora, pero los libros tienen una cualidad de respeto y de discreción maravillosa, porque si ustedes se dan cuenta, los libros siempre están de espaldas, están viendo hacia la pared. Lo que nosotros vemos son las espaldas de los libros, los lomos de los libros. Y hay muchas personas que consideran que la espalda es el frente y ya no se molestan en leerlos. Pero los libros están aquí con una actitud absolutamente discreta. Pero cuando uno saca un libro de su estante y lo abre, en ese momento es como si le levantáramos el castigo. Claro. Y entonces se despliega con toda su capacidad comunicativa, y esto me parece prodigioso, porque aquí están tranquilos, discretos, pero siempre son la maravillosa posibilidad de lectura, que en cualquier momento, ya que están gravitando en este espacio, uno los puede sacar y la verdad aventurarse de esta manera vertiginosa en un libro, ¿no? Sí, la delicia que implica meterse en un libro. Se la deseo a todo el mundo, la verdad. Gonzalo, muy brevemente, quiero preguntarte algo. Hablas en Ese montón de espejos rotos de una fuente que había en tu casa de Tiziano, en Mixcoac, pero hablas también de escribir con pluma fuente, pero también hay muchas fuentes tipográficas, tanto en esta biblioteca como en tus libros. Quisiera preguntarte, ¿la fuente tiene una polisemia que conecta contigo, con la pasión por las palabras, con tu actual posición como director de la Academia Mexicana de la Lengua? Háblanos brevemente de las palabras para ti, de las palabras en lo individual, digámoslo así. Bueno, a mí me han preguntado que cuál es la palabra que más me gusta de la lengua española, y digo redundantemente que la palabra que más me gusta de la lengua de Cervantes es la palabra palabra. Es que es una maravillosa palabra. Todo lo que esto implica, ¿qué seríamos sin la palabra?
Entonces sí, las palabras me gustan mucho con todas sus denotaciones y sobre todo con todas sus connotaciones, ¿no? Con todo aquello que les da amplitud y polisemia y singularidad. Y en eso, en buena medida, reside la poesía. Y qué bien que dijiste que la poesía está también en la prosa, por supuesto. Es más, Eduardo Casar y yo, este gran poeta, amigo tan cercano, me dice que todo lo que no sabemos de memoria es por ese solo hecho un asunto poético. Y yo ahora que estabas leyendo a Rulfo, de los cerros altos del sur, el de Lubín es el más alto y el más pedregoso, es que me lo sé de memoria. ¿Por qué me lo sé de memoria? No porque me haya puesto yo a memorizarlo, sino porque a fuerza de leerlo tantas veces se me va adhiriendo y va formando parte de mi patrimonio verbal, y finalmente en eso reside en buena medida la poesía. Hay veces que uno primero tiene la memoria y luego la cabal comprensión. Yo recuerdo haber leído tantísimas veces Muerte sin fin de José Gorostiza, y de repente entre el champú y el acondicionador en el baño, en la regadera, me viene, oh inteligencia, soledad en llamas. Digo, ya lo entendí después de años y años de haberlo estado masticando y memorizándolo casi de manera involuntaria. Ahora que leí este capítulo de Rayuela, bueno, pues tenía el libro como una especie de red circense para echarme el salto mortal, pero lo podría haber prescindido de la red, porque es un capítulo que ya he hecho mío, que finalmente en eso consiste la escritura, en que un lector pueda hacer suyo lo que yo le digo como yo hago mío lo que me dicen los escritores. Eso es prodigioso, ¿no? Es una maravilla y es un privilegio. Pues tenemos que hacer un pequeño corte, pero no se vayan porque regresamos aquí a Léemelo con Gonzalo Celorio. Ya regresamos aquí a Léemelo y es un programa muy especial, no solo porque le van a entregar a Gonzalo el premio Cervantes en unos pocos días, sino porque estamos grabando en su casa, con lo cual, Gonzalo, te conocemos por dos vías, no solo a través de tus libros, de los que estamos hablando, de tus lecturas, segunda vía, tercera vía, también por tu casa. Muchas gracias por recibirnos. Gonzalo, el epígrafe de ese montón de espejos rotos es de Borges. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Borges está a lo largo de tu literatura presente y está en el epígrafe de tus memorias. Y justamente el fragmento que ahora nos vas a compartir pertenece al Hacedor, El Hacedor, de Borges, y es un texto bellísimo, agudo, fino, como un cuchillo que corta, y en el que creo que podemos encontrarlos. ¿Nos harías favor de leer? Sí, cómo no. Este poema en prosa, Borges y yo. Me doy cuenta, ahora que recuerdas el epígrafe, que el escritor que más cito siempre es a Borges. Y casi siempre acude. ¡Qué bueno! Siempre es una buena noticia que cuando uno cita a alguien, ese alguien llegue. Sí. Qué citable es Borges. Qué citable. Bueno, ahora que estamos aquí, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Así es. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me detengo, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán
y La puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. ¡Ah, qué maravilla! Tendremos que guardar un minuto de silencio por esto, para que nos quede resonando. Tiene una capacidad de síntesis. En una página está toda una vocación literaria. Hay una parte que me conmueve muchísimo. Yo vivo, yo me dejo vivir para que el otro pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. ¡Qué maravilla! Cómo el ser humano se descompone, se muere para que el otro pueda alimentarse de la experiencia del ser humano y crear una literatura que finalmente es la literatura que lo justifica y, curiosamente, no se identifica en sus propios libros, tanto como en otros libros, que eso es prodigioso. Y recuerdo que el primer libro que leí de Borges no fue el libro que me gustó más después de muchas otras lecturas. El primer libro que leí por el título, porque el título es maravilloso, es Historia Universal de la Infamia. ¡Qué maravilla de título! Bueno, pues uno quiere meterse en ese texto y sí, pero después hubo libros que más me entusiasmaron. Uno de estos es El Hacedor. Todavía guardo, ya encuadernado por mí, pero tengo la edición en la que lo leí por primera vez, que todavía tiene mi exlibris. Un exlibris que... ¿Nos lo podrías enseñar a la cámara? Sí, claro. Este exlibris es un cuadro de Botero, y Botero me lo permitió usar
como Exlibris, que es pues una serie de libros gorditos, como todos los cuadros de Botero. Y todavía tiene, bueno, el sello que yo siempre ponía, y lo puse aquí, justamente en la página del Hacedor, este sello que no se alcanza a ver seguramente, que es un realce con mis iniciales. ¿No? Qué maravilla. Y para estas lecturas, estamos cerca del cierre, pero para estas 3 lecturas, ¿habías pensado en otras? ¿Nos podrías hablar un poquitito de alguna de ellas? Hablabas del Quijote, de 100 años de soledad o de la Metamorfosis. ¿Algo que nos quieras comentar sobre alguna de ellas? Es que cuando me invitaron a este programa, pensé que sería muy interesante leer 3 comienzos, 3 comienzos de novelas. Porque como en el principio de una novela está de alguna forma concentrado todo lo que después se va a desarrollar, como si fuera una semilla, una almendrita. Entonces pensé, claro, en el inicio del Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y es interesante que el verbo sea querer acordarse, que ya es como una actitud volitiva de eliminar aquello, y sin embargo aquello es lo que realmente se va reproduciendo y creciendo al grado tal de que ya Carlos Fuentes habló del territorio de la Mancha, ¿no? Algo mucho más grande y extenso que el origen. Luego, Gabriel García Márquez decía que cuando leyó La Metamorfosis de Kafka, se dio cuenta de que todo cabía en la literatura. ¿Cómo es posible que en las primeras líneas de La Metamorfosis aparezca un personaje convertido en cucaracha? Si alguien puede contar la historia de una cucaracha, puede contar lo que se le pegue la gana. Y luego, pues qué prodigio el inicio de 100 años de soledad. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! ¿Por qué el hielo? Claro, estamos hablando del Caribe, del calor, del trópico, ¿no? Pero, ¿por qué en el pelotón de fusilamiento? Es que cuando uno lee ese párrafo ya no puede dejar de leer, quiere saber por qué está en el pelotón de fusilamiento. Y bueno, si se va a salvar o no, cosa rarísima que alguien frente al pelotón de fusilamiento quede eximido de esta atrocidad, ¿no? Y conocer el hielo, qué maravilla de inicio. Gonzalo, estamos por terminar, pero no puedo dejar de preguntarte sobre el Premio Cervantes. ¿Qué te significa? ¿Qué te da? Bueno, en primer lugar me abruma, porque es un premio mayúsculo que no me esperaba, por supuesto, y que he tenido mucho trabajo en asumirlo y en asimilar tal jerarquía de premio. Me siento muy abrumado de estar en este elenco cuando pienso en los escritores mexicanos, los 6 escritores mexicanos anteriores a mí que lo han ganado, a quienes admiro, algunos muchísimo, pero bueno, pensar que estoy en la misma lista de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de José Emilio Pacheco, de Fernando del Paso, me resulta muy, muy, muy imponente, digamos. Por otra parte, bueno, pues es la culminación de toda una vida dedicada a la palabra. Me llamó la atención que en el acta del jurado se hablara de una condición integral referente a mi literatura, y es que entonces me da gusto que haya un reconocimiento
a facetas que podrían ser casi excluyentes, como si yo hubiera tenido muchas distracciones, y aquí veo que esas presuntas distracciones más bien han favorecido la condición integral de mi persona para ser acreedor a este premio, porque pues entre estas condiciones también está obviamente, bueno, primordialmente la escritura, pero también está el ejercicio de la enseñanza de la literatura a lo largo de muchos años, está el trabajo editorial que he tenido oportunidad de desarrollar, que en algún momento dado digo que he tenido el privilegio de convertir un manuscrito en un libro vivo y circulante como la sangre, y también que haya un reconocimiento al trabajo académico que muchas veces se piensa que es incompatible con la creación literaria. En fin, que este premio es un reconocimiento a mi condición integral de tantos factores, tantas actividades, todas que tienen como común denominador la palabra. La palabra. Y no es menor tampoco el trabajo que has desarrollado como gestor cultural, y lo quiero decir como universitario. Pues Gonzalo, hemos llegado al final. Muchas gracias, de verdad, gracias por estar aquí en Léemelo, por compartirnos tus lecturas, por recibirnos en tu casa. Y bueno, espero de verdad que este 23 de abril la ceremonia de entrega, de recepción del Premio Miguel de Cervantes sea todo lo significativa que esperas, y todavía un poquito más, una rayita más. Muchísimas gracias a ti, querida Gracias. Julia. Y a la audiencia, pues los invitamos a ver esta emisión de Léemelo, porque no se paladea en una sentada. Hay que procesarla y reprocesarla para sacarle todo el jugo, no quitarle, para sacarle el jugo con el que nosotros nos quedamos. Nos conviene a nosotras y a nosotros. Y les recuerdo que pueden ver este programa a través de TV UNAM y Canal 22. Yo soy Julia Santibáñez y ha sido un verdadero gusto, de verdad, en serio, conducir este programa de Léemelo. Nos vemos en la siguiente emisión.